Bien, habíamos quedado, ¿se acuerdan? No sé si estuvieron en la última clase que habíamos tenido la semana anterior, no nada que pasó sino la anterior, sobre los principios del liberalismo, ¿sí? Que lo consideramos al liberalismo como una ideología política, pero como una doctrina económica también. ¿Estuvieron en esa clase? Bueno, igual está grabada, ¿saben? Ahora vamos a comenzar con los socialismos, ¿sí? ¿Cuál es el contexto en el cual surge el socialismo? Recuerden que estas grandes corrientes ideológicas se dividían en dos, ¿no? Las que parten dentro del iluminismo y las que están dentro de los totalitarismos. ¿Se acuerdan? Estamos todavía dentro de las que están en esa corriente del iluminismo, que ahí teníamos al liberalismo, al socialismo, al anarquismo. ¿Cuál es el contexto del socialismo, el contexto de surgimiento? Lo primero que hay que aclarar es que el socialismo es una ideología política que va a surgir para oponerse, para contraponerse a los abusos del capitalismo. ¿Se acuerdan del capitalismo? Esa explotación del hombre por el hombre mismo, que surge allá en el siglo XVIII, 1756 más o menos. Bueno, el socialismo surge para oponerse, para contraponerse a esos abusos que llevaba a cabo el liberalismo. Entonces, el contexto político de surgimiento del socialismo es el nacimiento del proletariado con la revolución industrial, justamente, y aquí se da también una degradación abrupta de las condiciones de vida en esta época. Entonces, es aquí donde se necesita una ideología política que ahora defienda los derechos de los más desprotegidos, que eran justamente esta clase que Marx la va a denominar luego como el proletariado. Entonces, lo que va a hacer el socialismo, además de oponerse, de contraponerse, va a criticar al liberalismo. Recuerden que este liberalismo se convierte en capitalismo, ¿sí? El liberalismo económico se convierte en capitalismo económico. Entonces, lo que hace el socialismo, critica fuertemente a este liberalismo que se convierte en capitalismo, y también al individualismo. O sea, que las críticas del socialismo son hacia el liberalismo, hacia el capitalismo y hacia el individualismo. ¿Ustedes recuerdan que el individualismo es propio de lo que sería el liberalismo? El Estado liberal, ¿se acuerdan? Porque recuerden que con el Estado liberal, y por ende con el liberalismo, surgen los derechos individuales. Entonces, ahora se comienza a exacerbar ese interés por el individuo. Pero justamente eso es lo que va a criticar el socialismo. Entonces, critica el liberalismo, es el liberalismo que se convierte en capitalismo, y luego también al individualismo. A ver, ¿quiénes serían los precursores del socialismo? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta cuáles son las clases de socialismo que van a surgir. Las corrientes principales, las clases principales del socialismo que surgen son el socialismo utópico es el primero, luego tenemos el socialismo científico, y luego tenemos la socialdemocracia, que la socialdemocracia es más propia del siglo XX y actualmente. Lo primero sería el socialismo utópico. Ahí, en ese socialismo utópico, los representantes, los precursores de ese socialismo utópico son el conde de Saint-Simon, que fue, digamos, un mentor de Augusto Comte. Entonces el conde de Saint-Simon es uno, otro autor que se llama Fourier, y otro autor que se llama Owen. Entonces, el conde de Saint-Simon, Owen, Fourier, son los precursores del socialismo utópico. ¿Por qué utópico? Utópico viene de utopía. ¿Saben lo que significa utopía?
lo que es una Algo utopía. inalcanzable. Excelente, claro, es un ideal. O sea, no se puede alcanzar. Bueno, este primer socialismo se denominó socialismo utópico. Es el que Marx va a criticar. ¿Por qué? Porque para estos representantes del socialismo utópico, el conde de Saint-Simon, Fourier, Owen, la idea era que todas las personas pudieran, o sea, que pudiera existir una igualdad absoluta. Por ejemplo, podemos ser todos ricos, podemos alcanzar todos la riqueza. ¿Eso se puede? ¿Se puede hacer eso, que todos seamos ricos, que todas las personas alcancen la riqueza? No. No, claramente que no. A ver, luchar contra la pobreza es una cuestión, pero de ahí que todos podamos ser ricos, no. Lo que pretendía el socialismo en general, era la socialización de los medios de producción. Eso es lo que pretendía el socialismo, socializar los medios de producción. Eso era que así un país, por ejemplo, que tenía una fábrica de caramelos, también podía tener una fábrica de armas, por ejemplo, al mismo tiempo. Que todas las personas fueran dueñas de los medios de producción. Y eso es imposible. Entonces, Marx va a criticar justamente las ideas de este socialismo utópico, que no se puede llevar a la práctica. Él decía que utópico viene de utopía, que significa ideal, un ideal inalcanzable, muy bien, pero esto se tomó del nombre de la obra de Tomás Moro, un filósofo muy conocido. Él escribió un libro que se denominó Utopía, y de ahí se va a tomar este nombre para este grupo de los primeros socialistas, digamos, los socialistas utópicos. El otro socialismo es el socialismo científico. Ese socialismo va a estar compuesto por Karl Marx, ¿sí?, y por Friedrich Engels. No Hegel, Engels. Marx y Engels eran muy amigos y tenían los mismos pensamientos, las mismas ideas políticas. Este socialismo es el que, digamos, lo denomina como peyorativamente al socialismo utópico, lo critica fuertemente, porque dicen que jamás se va a poder llevar esos ideales a la práctica, y este socialismo científico de Marx, que primero se va a denominar socialismo científico, va a tener dos objetivos fundamentales: eliminar a la propiedad privada y destruir al Estado. Eso era fundamental, eliminar a la propiedad privada y destruir al Estado. El Estado, ¿no? Para Marx, el Estado era el culpable, el único culpable de que sucediera la explotación del hombre por el hombre mismo. El Estado, para Marx, era quien permitía que el patrón explotara a su trabajador. De ahí esta cuestión del proletariado, que es una denominación propia de Marx. ¿Por qué proletariado? ¿De dónde surge esto? En esta época, cuando surge la revolución industrial, las grandes fábricas, talleres, que después se van a convertir en las industrias, estaban en las grandes ciudades, no en el campo. Y las personas que trabajaban se trasladaban todas las madrugadas desde el campo a la ciudad. Todas las madrugadas, desde el campo a la ciudad, se trasladaban papá, mamá, los hijitos, perro, gato, todos. Iban todos, madre, padre, los hijos, la prole entera acompañaba a trabajar a los padres. De ahí esta denominación de proletariado. ¿Qué es lo que observa Marx cuando sucedía esto? Papá y mamá trabajaban por un salario miserable, por un salario de explotación. Y los niños también trabajaban. Miren, desde esta época ya viene la explotación del trabajo infantil. Mientras papá y mamá trabajaban, los niños también tenían que limpiar, como los niños eran pequeños, eran los que entraban en las chimeneas de las industrias. Entonces,
los niños entraban a las chimeneas y tenían que limpiar. A mamá y a papá le pagaban con un salario miserable. Eso es lo que observaba Marx. Y lo indignaba, ¿no? ¿Cómo le pagaban a los niños? Le pagaban con un plato de comida. Como decía Marx en su obra, el Manifiesto Comunista, le pagaban con un plato de comida asqueroso que ni los perros querían comer, porque era tan asqueroso que los niños no terminaban el plato, y venía el perro, y el perro no quería comer, y el perro come todo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es esta gran indignación de Marx en contra del capitalismo, y él aseguraba que el que permitía esta explotación del hombre por el hombre mismo, del patrón al trabajador, era el Estado, únicamente el Estado. Por eso había que destruir al aparato estatal. Y luego tenemos a la propiedad privada. A ver, ¿dónde había surgido la propiedad privada? Este concepto de propiedad privada. ¿Con qué Estado? El liberal. Excelente, claro, había surgido con el Estado liberal, con ese segundo modelo de Estado. De ahí es la propiedad privada. Pero para los socialistas, la propiedad tenía que ser comunitaria, no tenía que ser privada. O sea, una especie de que sea para todos, que todos tengan acceso a la propiedad, ¿no? A veces se malinterpreta, que todos podemos ser dueños de esa propiedad. No podemos ser todos dueños de esa propiedad. Lo que querían decir con la propiedad comunitaria, de que todos pudieran tener un libre y fácil acceso a una propiedad, que no ocurría en el Estado liberal con la propiedad privada. Se va comprendiendo, entonces, importantísimo estos dos objetivos que marca Marx en el socialismo científico: destruir al Estado y eliminar la propiedad privada. ¿Se entiende por qué es importante? Lo que permitía el Estado, lo que generaba el Estado, decía Marx. Entonces Marx decía, hay que ir a la revolución, y tiene que ser la revolución de las clases, ¿sí? La lucha de las clases, la revolución del proletariado y la lucha de clases. Esto se tiene que hacer para poder destruir al Estado y eliminar la propiedad privada. Revolución del proletariado y la lucha de clases. Y él hablaba de unos niveles. Él decía, tenemos la estructura económica, decía Marx, y tenemos la superestructura ideológica. Dos conceptos básicos también en la obra de Marx: la estructura económica y la superestructura ideológica. Los medios de producción. ¿Quién era dueño de los medios de producción en esta época, decía Marx? Únicamente el burgués. El burgués, que era ese capitalista en esta época, siglo XVIII, él era el único dueño de los medios de producción. En la clase proletaria no podía acceder a los medios de producción, y eso es algo que había que lograr, como sea, de la manera que sea. Si hay que usar la violencia, perfecto, bueno, hay que usar la violencia, decía Marx. Ahora, él y su amigo, Friedrich Engels, también observan otra cuestión importante, de que esta clase proletaria, esta clase trabajadora, que era la clase baja obviamente, no tenía forma tampoco de acceder a los libros. La mayoría o eran analfabetos, o más o menos sabían leer, ¿sí? Más o menos escribir, pero los libros eran muy caros. Entonces ahí también estuvo la gran ayuda de Engels, que era el que tenía dinero, a Marx, de esas grandes y primeras obras de Marx, como ser El Capital, el Manifiesto Comunista. Él las solventó económicamente, Engels, para que se pudieran repartir estas obras en los talleres, en las industrias. Entonces, de esta manera se iba a realmente poder socializar cuáles eran los principios y cuáles eran los ideales que propugnaba Marx en esta revolución del proletariado, en esta lucha de clases. Eso fue algo muy importante porque, les repito, la mayoría no sabía leer
y los pocos que sabían leer no podían acceder a los libros porque eran muy costosos. Entonces ahí también estuvo la lucha de Marx, porque a veces se piensa que... Un ratito. Bueno, de esa manera no era solo una lucha violenta, era también una lucha ideológica. Ahí está la cuestión. Para todos los que piensan que únicamente era una lucha a nivel de violencia, del uso específico de la violencia, no, era también ideológica en este sentido, de que esta clase proletaria pudiera acceder a los libros. Obviamente eso duró muy poco, porque las generaciones seguían creciendo y ya nadie pudo hacer esto, ¿no? Va a durar un tiempo relativamente corto. Pero para demostrar que Marx no quería únicamente una lucha, o sea, la lucha de él simbólica a nivel de la violencia, también traspasaba, trascendía eso. Eso es lo que quiero que quede bien claro, ¿sí? Bueno, entonces, este socialismo científico luego se va a convertir en marxismo. Marxismo, ¿sí? Nace como socialismo científico y luego se convierte en marxismo. Luego, este marxismo, cuando sea un marxismo al extremo, ahí se va a convertir en comunismo. Entonces, esto, por si ustedes hacen el profesorado y tienen que explicar a sus alumnos, nace como socialismo científico, luego se convierte en marxismo, y el marxismo considerado al extremo es lo que se convierte en comunismo. Eso es lo que hay que saber explicar. ¿Comprendieron cómo es entonces? ¿Cómo llegamos al comunismo? Entonces, el comunismo va a propugnar los principios, los ideales de Marx. Actualmente, el último y único comunismo, el último bastión comunista que tenemos es Corea del Norte. ¿Sí? El verdadero comunismo es el de Corea del Norte. Los demás ya son socialismos, ¿sí? Socialismos fuertes, se podría decir, pero no son comunismos. Ni el de Cuba, ¿sí? Ni el de China. Que China, los estudiantes de China van a estudiar a Harvard, a Yale, o sea, ya tienen una simbiosis de una ideología socialista excomunista, pero siguen principios del capitalismo, los chinos. Ojo con esa cuestión, porque muchas veces, China comunista. No. Último bastión comunista es Corea del Norte. ¿Sí? Bien. Luego tenemos las organizaciones internacionales que van a surgir en este momento, que es muy importante destacar. Esas organizaciones internacionales son anarquistas y socialistas, más o menos para el 1864. Luego tenemos la socialdemocracia, que va a surgir en 1891. El comunismo como tal, que va a surgir para el 1919, y luego de la Revolución Rusa. Esas son las organizaciones que de esa manera se van a ir manifestando. Anarquistas y socialistas, 1864, socialdemocracia para 1891, comunismo para 1919. Bueno, vamos a volver entonces con el socialismo utópico para repasar bien. El nombre peyorativo, así como discriminatorio, dado fue por Marx. Recuerden, ¿sí? Se toma de la obra de Tomás Moro, pero luego quien le da esta connotación peyorativa es Marx. Recuerden, porque para Marx el socialismo utópico tiene ausencia de factibilidad y tiene medios irreales. Eso es algo que hay que apuntar muy bien. ¿Por qué Marx critica el socialismo utópico? Por ausencia de factibilidad y porque cuenta con medios irreales. Entonces va a criticar a estos teóricos, ¿se acuerdan? Condé, Saint-Simon, Fourier, Owen. Para Marx, él decía, es una sociedad,
la que va a estar guiada por el socialismo utópico, es una sociedad que va a estar, digamos, administrada por tecnócratas, decía Marx. Entonces, a él no le gustaba, porque para él Saint-Simon era parte de los tecnócratas, Owen era parte de la gestión corporativa, Proudhon también lo podemos ubicar, a Proudhon, el autor Proudhon, ahora me acordé, como uno de los utópicos, de los precursores del socialismo utópico. Lo que decía Marx también es, cerca de esta va a estar la doctrina social de la Iglesia. A ver, nosotros siempre pensamos en lo que fue la Iglesia, y la Iglesia como defensora de la clase baja o de los pobres. Uno cuesta pensar cuándo comenzó eso. Bueno, aquí, en 1891, va a surgir, o sea, siglo XIX, la doctrina social de la Iglesia para defender justamente a esta clase proletaria. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la Iglesia se da cuenta de que comienza a perder fieles. Cada vez comienza a perder más fieles. Entonces surge la doctrina social de la Iglesia, lo que es el magisterio de la Iglesia, y las encíclicas. Las encíclicas papales, que son documentos que escribe el Papa sobre un determinado tema de interés social. La primera encíclica se llamó Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas. Esa es la primera encíclica que escribe un papa y que hace referencia en este caso a lo que estaba sucediendo a nivel mundial con el capitalismo, los abusos del capitalismo y cómo surge el socialismo para enfrentarse a ese capitalismo. Entonces, dentro de este surgimiento del socialismo utópico, tenemos que destacar también el surgimiento de la doctrina social de la Iglesia y del surgimiento de las encíclicas papales. ¿Entendieron de qué trata las encíclicas papales? Son documentos que escribía el Papa, Sí. donde hablaba sobre temas de interés social, Muy temas bien. actuales. Excelente, tal cual. Como hoy día, por ejemplo, el último que habló el Papa Francisco tiene que ver con la homosexualidad, ¿no? Hoy día ya ese es un tema de interés social, por ejemplo, la homosexualidad y qué piensa la Iglesia de los homosexuales. En esta época era importante que la Iglesia se pronunciara con respecto a lo que estaba haciendo y lo que estaba generando el capitalismo en su poder abusivo, ¿no? En contra de los menos protegidos, de los más desprotegidos, de esta clase proletaria. Con respecto al socialismo, ahora redondeando otra vez el socialismo científico, entonces tenemos a Marx y Engels. La primera obra que surge de Marx se denomina El Capital, luego el Manifiesto Comunista, ¿sí? Marx que hace referencia a una estructura económica como base, ¿no? Estructura económica como base, la extracción de la plusvalía, eso es muy importante, el concepto de plusvalía. Este socialismo científico que se va a convertir en marxismo, que obviamente va a ser como un marxismo científico, no se olviden de eso, y las etapas de la evolución de la historia que van a desembocar, sí o sí, en la lucha de la burguesía versus la clase proletaria. Esta evolución, estas etapas de la evolución de la historia, sí o sí van a desembocar en lo que es la lucha de la burguesía versus el proletariado, dice Marx. Había una dictadura del proletariado. Hay que abolir el capitalismo, eliminar al Estado, destruir, o sea, al Estado, eliminar la propiedad privada, para poder instalar ¿qué? Porque ahí está la cuestión. Lo que quería instalar Marx era una sociedad sin clases, porque el énfasis en sus ideas políticas no va a estar en el individuo, sino en la colectividad. Eso es fundamental.
Entonces, lo que quería instalar Marx era una sociedad sin clases y colocar el énfasis en la colectividad y ya no en el individuo. ¿Vieron la gran diferencia con lo que fue el surgimiento del Estado liberal? Acá ya tenemos colectividad. Por eso hoy decíamos, la propiedad privada, dice Marx, no tiene que ser propiedad privada, tiene que ser comunitaria, ¿no? Ese es un concepto fundamental. Entonces, antes de que pasemos a la socialdemocracia, quiero ver si quedó bien comprendido esto del socialismo utópico, el socialismo científico. A ver. ¿Alguna pregunta, algo? Profe, pone énfasis en la colectividad y no en el individuo, ya escucha? no en el individuo. En el individuo eso era solo en la época del Estado liberal, del liberalismo económico. Ahora con la llegada del socialismo, ya científico, obviamente, el socialismo de Marx, se va a poner el énfasis en la colectividad, no en el individuo, ¿sí? Ahora todo en lo colectivo. Por eso les decía que él dice, bueno, hay que eliminar la propiedad privada, pero hay que crear una propiedad que sea comunitaria. Pero recuerden qué es lo que queremos decir con lo de propiedad comunitaria. ¿Se acuerdan qué queríamos decir con propiedad comunitaria? Que todos los individuos puedan acceder a una propiedad. Excelente, excelente, Romina. Claro, no que todos vivamos, todos seamos dueños del mismo terreno, porque, o si no se piensa eso a veces, ¿se entendía eso? Ay, no, me dicen en la mesa, profe, que todos seamos dueños del mismo terreno, de la misma... No, eso no. Que todas las personas puedan tener el libre acceso a una propiedad. Eso significa lo de la propiedad comunitaria. Bien, entonces teníamos socialismo utópico, el socialismo científico, y ahora tenemos la socialdemocracia, ¿no? Ya más propia del siglo XX, que al inicio esta socialdemocracia se va a proponer también abolir la propiedad privada, digamos, dar fin a las desigualdades, cambiar las instituciones burguesas. Entonces, también en su inicio quería abolir la propiedad privada, la socialdemocracia, dar fin a las desigualdades y cambiar las instituciones burguesas, ¿no? Eso es muy importante. Este debate que va a surgir sobre democracia y revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento ya estaba instalada la idea de la democracia, pero se llevaban a cabo muchas revoluciones, porque era un momento de rebelarse contra los abusos. Entonces se da un gran debate entre lo que es democracia, lo que es revolución, y sobre todo en cuanto a las vías electorales, porque ya estaban totalmente instaladas las vías electorales. Entonces, este debate de democracia-revolución respecto de las vías electorales va a generar grandes cambios a nivel mundial. Lo que no estaba acá todavía instaurado, creado, son los derechos sociales, ¿no? Cuando surge esta socialdemocracia, todavía no estaban creados los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que se necesitaba, el derecho social del trabajador, derechos económicos, para que los trabajadores puedan tener sus derechos reconocidos, para que puedan llevar a cabo una mejor distribución de sus bienes, obviamente ejercitando sus derechos. Y eso es lo que no existía todavía, porque los derechos sociales se van a reconocer recién allá por 1930, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos, en los países anglosajones. Entonces, al inicio de la socialdemocracia estaba la lucha, pero todavía no existían los derechos sociales. Eso es lo que ustedes tienen que entender bien. Los derechos individuales surgen con el Estado liberal, allá por el siglo XVII, ahí tenemos los derechos individuales, ¿no? Los civiles, los políticos. Pero los derechos sociales, económicos, culturales, estos derechos del trabajador, van a surgir recién para 1930. Miren cuánto se tardó de un periodo a otro. ¿Se dan cuenta?
Y ahí se comienza a analizar, ¿no? La socialdemocracia comienza a analizar cuándo va a lograr tener protagonismo y cuándo va a lograr tener, digamos, victorias electorales, que ya va a ser a fines del siglo XIX, fines del siglo XX, mitad del siglo XX, más que nada, cuando va a comenzar a ganar, ¿sí? A poder posicionarse en las vías electorales. Entonces, la socialdemocracia va a representar a la democracia no solo como táctica, sino como un valor político, ¿sí? No solo como una táctica para poder llegar al poder, para poder constituirse como gobierno, sino también como un valor político. Eso es muy importante, lo que va a lograr la socialdemocracia, porque va a lograr también convertirse en un partido político que tenga voz, además de una ideología, en un partido político que tenga voz y voto. O sea, un partido político que pueda llegar al poder o que pueda competir en las elecciones libres y periódicas, ¿sí? Entonces, la democracia no como táctica, sino como un valor político fundamental. ¿Y cuáles van a ser los efectos de esta socialdemocracia? Lo que ocurre en 1929, que es la crisis de ¿qué? En 1929. De la bolsa de Wall Street. Es la crisis de la bolsa de Wall Street, que recuerden, se da porque Estados Unidos había realizado muchos préstamos económicos a los países que fueron en la Primera Guerra Mundial para que compren armas. Estos países pierden la guerra, no tienen cómo devolver, tienen las sanciones del Tratado de Versalles. En 1917 Estados Unidos, que no había ingresado a la Primera Guerra Mundial, ingresa a la guerra. También obviamente que tiene que realizar gastos. Entonces, la primera causa de la caída de la bolsa de Wall Street, eso. Los países que no podían devolver sus préstamos a Estados Unidos. Y la otra cuestión, la sobreproducción. Había mucha producción de mercadería, se producía, y no había quién vender. No había compradores por la crisis económica a nivel mundial. Recuerden que esto sucede 10 años después de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, recuerden que los ganadores de la Primera Guerra Mundial firmaron el Tratado de Versalles, solo los ganadores, y ahí, en ese tratado de paz, se impusieron muchas cláusulas hasta abusivas, ¿no? Contra los países que habían perdido la Primera Guerra. ¿Se acuerdan? Los países que perdieron la Primera Guerra Mundial tenían que indemnizar, tenían que ceder tierras, la política de desarme, o sea, todas esas cuestiones, esas cláusulas con las cuales tenían que cumplimentar los países que habían perdido. Se crea Sociedad de las Naciones, que es el gran antecedente de la ONU, que obviamente luego va a tener su fracaso cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto pasa cuando termina la Primera Guerra Mundial. 10 años después, la gran crisis económica a nivel mundial. Justamente por esto. También, a raíz de esta crisis dijimos, ¿por qué se da la crisis de la bolsa, ¿no? De 1929? Y ahí se da también, con la crisis de la bolsa, la caída del Estado liberal. Y surge el tercer modelo de Estado para 1930. Surge el Estado de bienestar. Recuerden, tuvimos en el siglo XV al Estado absolutista hasta 1688, hasta el siglo XVII. Ahí, en 1688, con la Revolución Gloriosa, surge el segundo modelo de Estado, el Estado liberal. A este Estado liberal, entonces lo vamos a tener desde 1688 hasta 1930, que va a surgir el tercer modelo de Estado, que es el Estado de bienestar. En inglés le dicen el welfare state, el Estado paraguas. Al Estado de bienestar se lo conoce como el Estado paraguas. ¿Por qué? Porque surge para cubrir, así como un paraguas, surge para cubrir las necesidades sociales de la población. Fundamental esto, que ustedes puedan contextualizar. ¿Las dos hacen el profesorado? Perfecto. Para que ustedes tengan bien contextualizado cuando tengan que explicar a sus estudiantes cuándo comienza un estado, cuándo cae, cuándo comienza otro, ¿no? Entonces, a partir de 1930, el estado de bienestar. Que este estado de bienestar va a tener dos objetivos fundamentales.
el primer objetivo fundamental de este estado de bienestar es fomentar el consumo. Por la crisis, obviamente, ya no se consumía. Entonces, el primer gran objetivo del estado de bienestar es fomentar el consumo. Y el segundo objetivo es incentivar la inversión. No se consumía, nadie invertía. Entonces, fomentar el consumo e incentivar la inversión. Hasta aquí vamos a llegar, entonces, me hacen acordar el martes, seguimos el martes como siempre, que quedamos entonces en cuáles eran los objetivos principales del estado de bienestar, continuar con los efectos que falta de la socialdemocracia, y bueno, y ahí seguimos, ¿saben? Recuerden, la clase queda grabada, por si quieren repasar, obviamente, y para los compañeros que obviamente no pueden estar. No se olviden del trabajo, por favor, que hay que hacer, sería el primer parcial, porfa, porque de ahí, además de que les pongo la nota y que comienzan a regularizar la materia, ahí me voy a dar cuenta quiénes están cursando efectivamente, ¿saben? Bueno, Pero me voy a sacar una fotito de quiénes estaban hoy. Tengo una duda. Uh-huh. ¿El parcial se puede entregar el lunes? Sí. En cualquier horario, tipo, ¿puedo entregar en cualquier horario. Porque 00. Ah, bueno. Lo voy a habilitar desde mañana. Bueno. Lo voy a habilitar desde mañana, entonces el que quiere subir mañana, el domingo, y el lunes todo el día hasta las 12 menos 5 de la noche. Ah, bueno, sí. Bueno, gracias chicos por estar, Gracias, profe. Nos vemos, chicas. Chau, chau.